Bienvenida Miriam, hoy tengo a Miriam, es un honor verdaderamente conversar contigo. Miriam Hurtado es autora del libro Desafío, una obra que toca un tema muy delicado del que nadie quisiera ser partícipe, pero desafortunadamente todos en algún momento, aunque sea en cualquiera de los dos extremos, vamos a ser partícipe. Entonces, Miriam, bienvenida y gracias por la oportunidad de contar tu historia y de darnos toda esa experiencia, ¿verdad? Que no, a lo mejor no es la más hermosa, pero que desafortunadamente vivimos. No, muchísimas gracias a ti y obviamente a todas las personas que se conectan para ver tu programa. De verdad que es muy, muy maravilloso contar con personas como tú que tocan estos temas tan trascendentales y que tocan las fibras humanas que son tan importantes. Y bueno, pues a todos también gracias por estar aquí, por darse este espacio tan valiente, porque realmente es así necesario para hablar del duelo. El duelo es algo muy, muy complicado. Cada uno de nosotros ha perdido un ser querido, alguien o algo que amó profundamente. Y aunque las historias sean diferentes, siempre pienso que el sentimiento de vacío, de nostalgia o de confusión en un momento dado, pues es algo que nos conecta en general Muy similar. como seres humanos. Miriam, Y ¿cómo pues hoy fue no ese venimos a momento? buscar respuestas mágicas, digo yo. No, quería hacerte una pregunta Adelante. porque, bueno, esta entrevista estamos repitiéndola, entonces hay algunos temas que tengo algunos detalles que ustedes no, porque ahora mismo vamos a pasar a ello. Quiero preguntarte, ¿cómo fue ese momento posterior a una llamada no respondida y que tú llegas a casa de tu niña y encuentras su cuerpo dormido, eh, pero completamente frío y sin vida? ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Obviamente mm, es imposible decirte a ti en este momento qué pasó por mi mente, sino dolor. Y como cuando se te arruga el corazón, que sientes que te dan como un puñal adentro, ah, no es nada más parecido a eso. Es un dolor grandísimo, pero obviamente eran cosas como que inicialmente uno dice, bueno, ¿cómo las afronto? Con los gritos, con el llanto, pero yo tenía ahí al lado a mis hijos y en ese momento, aunque la noticia es tan fuerte, pues obviamente el deseo de gritar siempre va a venir. Inicialmente cuando la vi ahí tenía un poquito de preocupación por ella, por su alma, porque estuviera bien donde estuviera en ese instante, pero es una presencia que se viene inmediatamente, como quien dice, ya me encontraste, ahora mira lo que vas a hacer, ¿no? Y entonces ya era como asimilar esa realidad de que ya no estaba. Y bueno, pues obviamente fue una noche extremadamente difícil, muy complicada, pero empezaron a venir los procesos como se tenían que enfrentar y no es fácil, no puedo decirte que fue fácil, eso es un dolor inmensamente grande. ¿Cómo vino a ti la creencia de creer en vida más allá, en seres de luz que estuvimos hablando en la otra entrevista? ¿Eso nació posterior a esa situación o ya en medio de esa situación ya tú tenías esas creencias? Digamos que yo vengo con las creencias hace mucho tiempo, obviamente en preparación porque he perdido muchos seres queridos en mi familia y a raíz de esas pérdidas, mi hija no fue la última, fue la última persona que se me fue, pero ya se me había ido a mi primer esposo. Yo soy viuda desde que mis hijos tenían 2 y 4 años. Luego, pues mi papá también se había ido, dos hermanos se me fueron. Y digamos que he tenido muchas pérdidas y a raíz de todas esas pérdidas, en esa búsqueda como de saber qué pasa después de esta situación, es que empecé a trabajar mucho con el duelo y empecé como a mirar qué pasaba con estas almas cuando viajaban y cuando se nos iban. En realidad ella nunca murió y eso es lo que yo quisiera que la gente entendiera. Las personas no se mueren, se muere el cuerpo físico, pero ese espíritu, esa luz que somos todos, que somos una energía tan maravillosa, es El la que alma. trasciende y es la que siempre va a estar ahí. De hecho, yo a mi hija la seguí sintiendo en presencia muchísimo tiempo y en muchísimas circunstancias, no diciendo que ella está descansando, pero yo sí siento que ella ha estado presente en el resto de las cosas que he tenido que vivir después de su partida. Sí, porque Y tú ha sido una comentabas presencia que, maravillosa. exacto, tú comentabas anteriormente que tú te sentías acompañada y te sentías guiada en algunas ocasiones por ella. Sí, me pone a veces a cumplirle sueños.
Qué de cosas que tal vez rico. ella quiso hacer y que no alcanzó a hacerlas y bueno, pues me lo deja saber de una u otra manera y yo le digo, ok, está bien, yo te los cumplo, pero pues yo sé que era algo que ella tal vez ha querido siempre y siempre ha estado muy presente conmigo en todas las cosas que hago y que vivo. Es algo muy maravilloso. Tú sabes, em, nosotros no venimos a veces a buscar respuestas mágicas, sino como a honrar, digamos, el proceso de todo lo que vivimos ahí y acompañarnos, sobre todo, ¿no? Porque tenemos que recordarnos que en medio del dolor también deben hacer la fortaleza. Y yo creo que eso es parte de lo que yo viví. Ella me dio la misma resignación, la misma fortaleza para seguir adelante. Y la extraño muchísimo, desde luego, porque una cosa es enterrar a mi papá, enterrar a mis hermanos, amigos, familia, esposo, pero enterrar un hijo, yo creo que eso es algo Es que las eh, mamás nunca como que estamos ni vamos a estar sí, preparadas para eso. Como jamás, que jamás estaremos mentalmente uno preparados. entiende, me voy. Y creo que uno de los sueños más grandes que tiene toda madre es como que, Señor, permíteme criar mis hijos, que sean grandes, que ya estén con familia. Entonces jamás uno se imagina siendo uno quien se va primero, quien se va último que ellos. Te hago otra pregunta, Miriam, porque eres empresaria, lideras equipo. Y creo que una de las cosas que a veces se ve más impactada en medio de una situación como esta, porque al final del día podemos ser muy profesionales, pero hay emociones que uno no controla. ¿Cómo fue para ti vivir esa transición en tu rol de empresaria? Y cómo situaciones, momentos, palabras pudieron detonar el hacer catarsis de esa situación y que a lo mejor te echaras a llorar o incluso en medio de tu trabajo como coach para ayudar a personas que están pasando por duelo. Sí, es difícil. Yo digo que el duelo no es algo que se supera jamás. Es algo que tú aprendes a llevar. Y es el precio, digamos, que del amor que sentimos por quien ya no está, ¿sí? Entonces, por eso yo creo que no hay tiempos correctos, ni formas exactas, solo hay como ese camino, ¿sí? En ese camino en el que ya uno entra y tiene que empezar a transitar con el que ya no está. Y obviamente, esos tiempos correctos tampoco te traen formas exactas, entonces solo hay un camino y en ese camino mi consejo es ser muy amable con uno mismo. Si te toca llorar, llora, si te toca sentir, siente. Permítete también reír sin culpa, porque a veces se empezamos a sentir esa culpa de que, ay, ya no está y yo aquí tan feliz. No, o sea, hay que sentir todas las emociones, hay que vivirlas y sentirlas, independientemente que la persona esté o no esté, ¿no? Reír sin culpa cuando obviamente llegue el momento, ¿ya? Y obviamente ese dolor cambia con el tiempo y a medida que va cambiando, sin darnos cuenta, va desapareciendo y se va transformando en algo totalmente distinto. Digamos que al principio esa transición no fue nada fácil, pero yo sí me involucré muchísimo con mi trabajo como para tapar, obviamente, esa emoción, pero va a llegar un momento en que esa emoción, aunque tú la tapes con algo, siempre va a reventar y siempre va a salir a flote y cuando menos te das cuenta, caes en un dolor mucho más profundo. Entonces, por eso yo siempre le digo a las personas es date el tiempo de sonreír, date el tiempo de vivir, de sentir, de vivir todas esas emociones que se te vengan, pero también sé muy, muy, muy amable contigo mismo, porque un día sin darte cuenta, el recuerdo de esa persona ya no va a doler igual. Y el día que no duele igual, pues se va a volver como una guía, se vuelve como una fortaleza, se vuelve como una fuerza y un amor en el andar de cada día. Y yo siento que eso hoy por hoy es lo que me pasa con mi hija. Ya ella se me ha convertido como en una guía, como en esa fuerza de amor para yo seguir avanzando. Y bueno, también hay que dejar saber que uno no está solo, ¿no? No, nunca está solo. Si toca levantar la mano y pedir ayuda, hay que hacerlo, ¿no? El duelo es un puente que se cruza a pasos muy lentos, demasiado lentos. Pero yo digo que Y cada más que paso, nada, que yo creo que a veces uno cree que pasó el puente y cuando tú crees que lo pasaste, viene algo y te detona, que por eso te hacía la pregunta, porque muchas veces tú puedes decir, no, ya lo superé, yo sé que mi hija está mejor, yo no pasé por un duelo tal cual, pero comentábamos anteriormente la situación de mi hijo. Y ay, de verdad que uno puede creer que superó situaciones, uno puede decir en medio de una situación de una persona enferma, ay, no, mira, es que no vuelvo a pelear, señor, jamás en la vida, mira, no vuelvo a reclamarle nada. Mentira. Nosotros estamos hechos de memoria física, el cuerpo, todo, donde uno reacciona aunque no quiera.
Y afortunadamente, tú viviste la etapa donde le sacaste en cierta forma provecho a eso, porque hay otras personas que lejos de ser productivo y sumirse en el trabajo y sacarle provecho a eso, lo que hacen con toda esa energía es caer en una depresión. Y hay personas que nunca salen de esa depresión. Es cierto, digamos que si estás atravesando un duelo, yo le digo esto a las personas, recuérdate esto, no estás roto, estás en un proceso. Y obviamente tienes que permitirte sanar a tu ritmo. Todos los seres humanos sanamos en ritmos diferentes, pero sin prisa. O sea, todo tiene un espacio, todo tiene un tiempo, todo tiene un momento para llevarlo. Y cuando no puedas con todo, pues obviamente está bien pedir ayuda o simplemente descansar, ¿sí? Quédate tranquilo y descansa. Honrar siempre el dolor también es honrar con amor. Y crecemos muchísimo desde el dolor. Yo digo que el crecimiento más grande viene desde el dolor. Cuando nos rompemos y volvemos nuevamente y salamos y salimos adelante, ahí en ese momento es donde sentimos que estamos creciendo como seres humanos. Y pues Oye, que cuando uno obviamente, está cómodo, uno ni ve. O sea, es como que tú estás en abundancia y que vas tú a andar pensando en la escasez. O exacto. sea, entonces a veces, si no, si la vida no te permite vivir situaciones desafortunadamente, mayormente nosotros dejamos que sea una situación fuerte la que nos cambie, porque a veces uno ve señales, porque Ujú. uno ve señales. Por lo menos yo me han pasado situaciones donde yo comienzo a ver como que la vida te dice, relájate, cógelo a 10 y de repente te viene, no haces caso a esos avisos y te viene algo que simplemente te acuesta, te Tenemos que acuesta. entender que incluso, yo diría que en los momentos más silenciosos y con más problemas y más oscuros, tenemos que entender que siempre vuelve a brillar la luz. Y por muy difícil que sea aceptar esa situación, tenemos que entender que todos los seres humanos venimos a esta dimensión a cumplir con un propósito de un determinado tiempo. Y digamos que hacemos esos pactos de alma donde cada uno cumple como un rol. Yo voy a ser tu hermana, yo voy a ser tu tía, o yo voy a ser tu prima, o yo voy a ser tu mamá, o yo voy a ser tu hija o tu hijo. Y cumplimos como con unos roles que obviamente vamos a venir aquí a que el otro aprenda, ¿no? En mi rol de madre, obviamente aprendí mucho de mi hija en su rol de hija, ¿no? Y obviamente hoy por hoy que ya ella no está, siempre vivo en introspección evaluando todo lo que ella me enseñó y me las hizo pasar fuertes. Me hizo cosas en vida que, claro, cualquier madre sobrelleva esa situación con muchísimo dolor. Sus enfermedades, sus altibajos, sus alegrías, sus desplantes a veces, sus choques, todo lo que haya sido de ella complicado para ella vivir, también yo lo viví en mi rol de madre, pero también viví sus alegrías, viví sus emociones hermosas, viví su crecimiento y siento que todo eso fue parte del propósito de lo que nos habíamos planificado las dos. Claro, al ella ya terminar su rol de hija conmigo, ya entra a ser otra luz diferente, ya entra hoy por hoy a ser la guía, como te dije al principio, que me ayuda como a llevar todos mis sueños y a cumplirle muchos a ella que tal vez en su momento quería que se vivieran y me manda las señales. Siempre tenemos que estar muy alertas, muy, muy Yo alertas. necesito conectarte con una conocida que así como que la siento amiga, pero realmente la conocí hace bien poquito, pero hizo una conexión muy chula y ella cree mucho en esas cosas. Yo aún estoy como que ni entiendo todavía todo ese mundo que ustedes hablan. Ella se dedica a hacer constelaciones familiares y de verdad que las personas que no comprendan esta parte que Miran está diciendo, en esa entrevista trabajamos varios puntos claves y cómo se trabajan y eso de poder trabajar, de poder entender cuando uno trae algo, esos pactos que se hacen. O sea, y es un mundo fascinante que aún yo como que todavía no termino de entender, pero que vale la pena conocerlo y ya a partir de ahí que cada quien tome su decisión si cree o no cree. Lo que pasa Otra, es que la muerte es un proceso extremadamente hermoso. O sea, para nosotros los que quedamos en esta dimensión viviendo, obviamente sí es muy fuerte por la ausencia y la pérdida como tal, porque estamos acostumbrados al apego, ¿no? Al apego emocional. Y cuando obviamente perdemos a alguien que amamos profundamente, ese desapego y ese ya no estar es algo que el dolor genera, es muy fuerte, genera muchísimo dolor. Pero cuando aprendemos a liberar el apego, desde que estamos aquí en la tierra, estamos aprendiendo a liberarnos del apego emocional, de que está bien si hoy estás, está bien si no estás.
Está bien si hoy me das amor, está bien si mañana no me lo das. Vivimos el duelo en diferentes situaciones. Tú vives un duelo cuando pierdes un empleo, vives el duelo cuando pierdes una pareja, vives el duelo cuando pierdes Proyecto con un las amigo, un personas que son proyecto, necesarias. algo. Y a cada cosa hay que darle la transición, hay que darle el respeto de sanar, ¿no? Ok, ya no estás, ahora voy a sanar mi corazón, voy a sanar mi mente, no, voy a tratar de no pensarlo y voy darle transición a otras cosas importantes que vienen en la vida. Entonces, a veces, ¿qué pasa con los padres cuando perdemos los hijos y de pronto tenemos más hijos? Nos olvidamos de que hay otros hijos y ya nos centramos y nos convertimos en la carga para esos otros hijos o llegamos y nos enfermamos. A ver, te lo dije la vez pasada y es que lo que hay que tener mucho cuidado es en las vibraciones, ¿no? La vibración más baja de todas es la tristeza. Entonces, si tú te bajas a esa vibración de tristeza, lo que vas a traer en esa vibración pueden ser más dolores. Entonces, yo no sé si has visto ejemplos familiares de pronto donde te has encontrado que se murió alguien y de pronto en esa familia se empezaron a morir muchas personas seguidas a la vez y duraron 2 años que se fueron un poco de personas, fue por la vibración, porque bajó la vibración de tristeza tan supremamente baja que arrasó con todo Y me una cantidad de imagino, personas, la enfermedad está más expuesto a que una enfermedad lo ataque y como tiene las todo. defensas bajitas, o sea, ¿con qué se defiende si emocionalmente está así? Me rendí. Exacto. Por ejemplo, cuando hay un suicidio, de pronto en la familia, es de pronto la parte más trágica que los padres sufren mucho porque al final el suicidio es algo donde dicen que el alma queda como en un limbo, pero la verdad no es así. La verdad es que la persona puede que estaba o no en sus cabales para llevar algo así. Puede ser el efecto de una medicina que se estaba tomando y quizá los padres no se dieron cuenta, no leyeron los ICPEX y la persona atentó contra su vida, pero fue un efecto secundario que no fuera que esa persona quisiera quitarse la vida. Pero también, Miriam, yo creo que en el tema del suicidio, creo que bueno, yo no he pasado por esa situación, pero tengo una persona de donde yo crecí y para mí creo que lo más difícil es tú preguntarte, yo pude haber hecho algo. O sea, Claro, hay algo que yo pude hacer, hay algo que esa persona me dijo que a lo mejor yo no le creí, hay algo que yo no vi y que a lo mejor teniendo un acercamiento a esa persona, una proximidad, a lo mejor esa persona no hubiese caído en eso. claro, pero ahí es donde vemos que por falta de quizás el apoyo emocional o quizás la conectividad con la misma familia o con los seres que tenemos a nuestro lado, es lo que hace que quizás perdamos la oportunidad de conocer por qué están pasando. Yo siempre le digo a los padres, si ves una situación en tu hijo que te genera un poquito de duda, por favor, no lo deseches. Esa duda, ese es el instinto de madre o el instinto de padre y tienes que seguir tu intuición, tienes que estar ahí alerta por lo que están pasando los niños. Los niños hoy por hoy están expuestos a muchísimas cosas, demasiadas cosas. Y obviamente no es solamente las redes, la tecnología, una cantidad de cosas que los lleva a aislarse muchas veces de la conectividad, de conectar con el papá, conectar con los hermanos y lo demás, ¿no? Pero siempre he pensado que independientemente de lo que suceda con otro ser humano, siempre digo que nosotros no somos culpables, es decir, como padres, no sentir esa culpa y ya dejar de vivir la vida por esa culpa. De pronto quizás hay que sanar esa situación, hay que ver qué fue lo que pasó, pero darse el permiso de sanar. Vuelvo a lo que te dije al principio, la idea no es tapar la emoción y empezar a hacer otras cosas para no pensar en eso. No está mal tampoco hacerlo, pero si en el momento que te tienes que sentirlo, date el permiso de sentirlo. No, Ah, y tú es quieres llorar, date el riquísimo permiso de porque llorar. cuando tú quieres llorar y llora, ay no, a veces miran, a mí me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado, y me ha pasado precisamente en los últimos 2, 3 años, más fuerte este último año, porque yo también me he abierto más a la vulnerabilidad. Antes era como que una máquina de producción y era muy, muy, muy energía masculina. Y déjame decirte que a veces yo siento como adentro que necesito llorar, pero no tengo razones para llorar o no me salen las lágrimas. Y yo digo, ¿será literalmente, será que me veo una película de esas que son ahí toda dramática y me echo? Porque de verdad que cuando te da por llorar, si un día te llega, ay Dios mío, llora y no busques razones, porque es una catarsis que eso... Y otra herramienta que mencionábamos la otra vez es el tema de escribir, que yo te decía que tenía mis páginas matutinas. Más maravilloso que hay.
Y tú decías, exacto, yo la razón por la que construí mi página matutina, tengo 5 libretas y hay dos, y la primera que saqué fue mi página matutina, porque para mí ese desahogo diario, que a veces hasta a mí me pasa que no lo hago, por ejemplo, todos los días, a veces se me pasan 3 días, ay Dios mío, tengo 3 días que no escribo. Igual que la libreta de gratitud, que la hago religiosamente todos los días, pero hay días que, o semanas que me levanté y se me olvida. Pero Dios mío, lo potente, lo poderoso que es esto, no solamente escribir para sanar, escribir para desahogar el proyecto, porque cuando coges el hábito de escribir se te aplica todo, ¿entiendes? Entonces, ¿qué otra herramienta tiene Miriam, adicional a la de escritura, que fue la que mencionamos, para ayudarte a ti en medio de esos altibajos? Si te sale, vamos a suponer que tienes una sección y esta persona te detona esa tristeza y tú que ya vienes de pasar por una tristeza fuerte y que sabe que la tristeza no te lleva a ningún lado, sino que, ok, puedo vivir el duelo sin tener que caer en este nivel de energía tan bajo. ¿Qué otra herramienta tú utilizas o solamente utiliza el tema de la escritura para poder volver a No. elevarte y aunque tenga el sufrimiento, pero elevarte? Bueno, obviamente como lo acabas de decir, obviamente hay momentos en que uno lo detonan. ¿Por qué? Porque vino el recuerdo, vino la emoción y yo me doy el permiso de que mis lágrimas salgan, desde luego, por la ausencia, más no porque en este momento piense que la situación para ella esté diferente y ya está muy supremamente bien. Una de las herramientas que siempre utilizo es, pienso en las cosas bonitas que a ella le gustaban, eh, cómo me hacía reír, en las flores, de pronto en determinadas cosas que hacía que me detonaban la felicidad y pensar en eso me hace sentir todavía feliz, ¿no? La meditación es parte fundamental. Yo creo que cuando una persona aprende a meditar, aprende a conectar con la divinidad, aprende a activar todos esos puntos energéticos que le dan la dopamina, la serotonina, y eso lo que te lleva de pronto a sentir la felicidad completa. Eh, una de las cosas que me pasó en el primer año fue que me encerré muchísimo conmigo misma. Entonces, el encierro fue más como para hacer mucha introspección con relación a su partida y orando muchísimo porque ella obviamente trascendiera bien. En ese año, obviamente, dupliqué mi trabajo, dupliqué mi productividad, pero vuelvo y repito, hubo un instante en el que ya eso estalló y por eso siempre le digo a las personas, si empezaste ese proceso, pero también date tiempo de sacar afuera todas las emociones. Y sí, hubo tardes en que no quería ver a nadie y no quería salir con nadie, no quería compartir con nadie, pero me di cuenta que esa tarde la necesitaba para soltar lo que en un momento dado tenía adentro. Al final, cuando tú empiezas a conectar con seres humanos, con otras personas que viven esa misma situación, cuando sientes que no eres el único y que puedes ayudarlos de pronto desde tu fortaleza interior, eso es también muy gratificante. Asistir con grupos, hacer terapias de grupo, es bien importante. Levantar la Miriam, mano, siempre he dicho yo que es necesario cuando tú sientes que puedes llegar al punto de depresión por la partida o algo, lo más importante es levantar la mano. Porque y que esos momentos uno lo necesita independientemente de un duelo. O sea, hay momentos en los que uno está o saturado de trabajo o simplemente la vida te llega como, por lo menos a mí ha sido así, una especie de despertar donde yo amo estar sola, amo estar en el patio, amo estar con mis hijos, pero amo mucho estar sola. Incluso yo, hay una actividad que es parte de la libreta también de mi página matutina y es la cita con el artista. Y es una cita conmigo misma que puede ser ir a comerme algo sola, ay, qué que yo me bueno. imagino que sería muy chulo en el caso tuyo, a lo mejor un día al mes, un día cada 3 meses, sacar una cita con tu hija. No para traerla ni la energía, pero sí a lo mejor ir a un sitio que a ella le gustará mucho y que tú disfrutabas con ella. Y que a lo mejor eso te ayude, ¿verdad?, a empezar Créeme que también. lo hago. Sí, ¿verdad? Debe Sí, ser. No lo he hago, pasado por eso, pero me lo imagino sí, lo maravilloso. hago. Tengo otra pregunta para ti. ¿En qué tiempo? ¿Fue durante ese año o fue posterior a eso? ¿Y cómo se escribió Desafío? ¿Se escribió bajo lágrimas, de dolor, en medio de todo ese sufrimiento y toda esa frustración de no saber qué hacer, de no saber qué esperar, a lo mejor sentir que si es un castigo o si no sé qué? ¿O fue una herramienta que tú construiste más desde el punto de déjame comunicar para poder ayudar a otros? Porque ya yo sané, o aún tú estabas en ese momento pasando por esa situación fuerte.
Tú sabes que uno puede pasar por muchísimas situaciones en toda su vida. Y yo vengo viviendo duelos tras duelos hace muchísimos años. Desafío yo empecé a escribirlo hace muchísimo tiempo, pero lo he ido desarrollando todavía. De hecho, no se termina Desafío porque estoy todavía con la segunda parte de todos los procesos, donde yo cuento Pero está en por venta en párrafo. Amazon, ¿verdad que sí? No, está en una plataforma personal que luego te voy a poner el link para que lo mires. Ese libro hay Porque que vamos a sacar esas sacarlo. obras. Ese libro hay que sacarlo porque cuántas vidas tú estás quitándole la oportunidad de pasar por ese proceso. Si no Lo está que pasa es que terminado, vamos no, a sacarla. Lo voy a hacer aquí públicamente para comprometerla. Vamos a gracias. sacar la parte que ya está y luego se hace la continuidad. Pero Miriam, no le No, quite ya la la tenemos, oportunidad. hay muchas personas que lo han leído, obviamente, lo tengo en mi página web y ahí está en el shop, lo pueden tener. No lo he querido sacar todavía con Amazon porque estoy esperando esta segunda parte que está a punto de finalizar, donde ya es más como la explicación total de todas las cosas, pero Te no me he pido que lo dedicado de esperes. lleno, no me dediqué de lleno en el libro a explicar el duelo. Porque ese viene ahorita en esta segunda parte, pero obviamente sí cuento mucho de todo los procesos que me ha tocado vivir como mamá, como mujer, como persona, y obviamente el por qué hoy yo soy tan fuerte. También créeme que me he hecho muchísimas terapias de ayuda, donde he ido a estar como en introspección para entender de dónde vengo y cuál es el propósito de mi vida. Y hace poquito inclusive estuve en una maravillosa donde entendí que mi propósito aquí es de guianza, es guiar. Yo pensé que era servir, pero realmente no es así, es de guianza, ¿no? Bueno, guiando tú sirves. Desde el conocimiento, Guiando desde mi sirves, porque propia sabiduría, es la guianza, ¿no? sí, pero cuando tú guías, tú sirves. ¿Entiendes? Sí, Cuando no, tú desde coges una luego. persona y le sigues el ejemplo, estás sirviéndole. Porque estás, Exacto, a sí, lo es una mejor ayuda. no estás dando, resolviendo una acción, pero le estás dando el camino. Y te voy a decir algo que no es del tema del duelo, pero que pues, yo siempre creo que todo sale por algo. Yo creé Volmama, que es mi programa de mentoría. Y ese programa de mentoría, yo tengo una empresa de eventos. Es por lo que yo, mi cara, donde quiera se conoce, he ido a la televisión de forma orgánica, radio, el periódico. Y déjame decirte, Miriam, que salió producto de mucho dolor cuando traté de pasar a la parte digital, mi programa de cómo abrir, posicionar y manejar un salón de fiesta, un curso de globos que tengo, curso de decoración y el curso del negocio de los eventos como tal. En medio de ese proceso me encuentro con una joven en un hotel y la veo, yo tengo 5 niños. Pero esta muchacha está como que le pasó una patana, como dirían en Dominicana, más 20 patanas más. O sea, se veía violentada, destruida. Y en ese momento ya yo venía como muy por pincelada, por pura sinergia de la vida. Dios me entró a mí la espiritualidad sin planificarlo. O sea, a mí hablarme de energía femenina y masculina era completamente analfabeta hasta 2021. Esta muchacha me pone en la cara precisamente lo que tú dices. Dios me dio a mí una fuerza para pasarme situaciones y yo veía como en medio de una guerra los muertos en el piso, sí me duele, pero ni lo voy a mirar, sigo caminando. Y así me tocó salir porque también tengo 5 caritas que dependían de mí. En un país sola, sin hablar el idioma, vine aquí sin relación de ningún tipo y sin dinero. Y en ese proceso fui construyendo Bon Mama, primero para devolverle a la mujer, darle las herramientas para poder colocar límites con su pareja, con sus hijos y entender que independientemente de lo que esa persona, de los roles como mamá, como hija, como prima, ella era un ser independiente, con miedos, con anhelos, con sueños. Eso era el inicial de Bon Mama. En el proceso ahora mismo, lo que menos se trabaja es esa parte, escoger personas como tú que tienen este libro y decirle vamos a hacerlo en modo MVP, porque yo soy perfeccionista al extremo y aprendí a dolor que lo que estás haciendo es muy egoísta, quitarle la oportunidad a lo No, poco mucho compartir. que está ese libro de que se beneficie. No sabe cuántas personas ahí afuera necesitan esa parte de ese libro que no está terminado y que tú no estás llegando a ello. Y que a lo mejor esa Sí, persona, un te voy a desafío, te voy a compartir el link para que lo pases en tu programa. por Y, favor, porque y desde necesitamos. luego, sí, no, desde luego cualquier persona que quiera leerlo lo puede encontrar ahí. Y de paso, pues conocen un poquitico más de lo que hace Miriam Hurtado.
Créeme que hacemos muchas cosas maravillosas. Te lo voy a poner en el chat. Aquí tenemos un chat, ¿o no? Sí. A ver, en el Si chat te en vas WhatsApp. abajo, dice participante y aquí está el chat. Si no, igual me lo puedes pasar y yo lo agrego a la entrevista. Acuérdate que la entrevista es grabada y ya yo lo posteo. Claro que sí, déjame que te lo voy a poner aquí. Espérate un segundo en el chat. Eh, no sé por qué no me abre tu chat. No, igual Aquí me lo en puedes el pasar por WhatsApp. chat. Yo lo coloco. Sí. Y te lo voy a colocar para que lo tengas. Igual para que sepa lo que hacemos, a mí me encanta trabajar con las personas. Sí tengo mucho, mi energía masculina más alta que la femenina. Estoy trabajando mucho en eso, en atraer esa energía femenina, pero desde luego lo hago con todo el cariño del mundo entero por toda la lucha en que nos ha tocado llegar a este país y salir adelante y bueno, proyectarnos hasta donde estamos. Sí, espero terminar la segunda parte muy pronto, lo que pasa es que el trabajo no nos deja. Lo que No pasa podemos. es, Miriam, lo que pasa es, Miriam, y te digo, este no es el tema de esta entrevista, pero nosotros cubrimos el miedo principalmente a la exposición, y te lo digo por experiencia propia, a través de querer buscar una perfección. Y las personas no necesitan perfección. Puede ser que las primeras 10 páginas de tu libro detonen la vida de una persona. No necesita leer solo entero, a lo mejor ni lo vaya a leer entero. No sé si te ha pasado que tú vienes y entras a una sección de coaching o vienes a la iglesia corriendo a última hora y resulta que ese último mensaje, un minuto después de tu entrar, tú dices, Dios mío, gracias porque por esto me traíste. Entonces, eso puede pasar con un producto. Miriam, sé que tienes, ayuda a personas a trabajar lo que es el duelo. ¿Cómo las personas se pueden conectar contigo? ¿Cómo las personas se pueden beneficiar? ¿Y cuál es el nivel de ayuda que tú le puedes dar a las familias que están pasando por un duelo? Bueno, hace mucho rato que no entro con muchas terapias. Ahorita trabajamos más otro tipo de mentorías, sobre todo con lo que desarrolla mi carrera actual. Pero sí he tenido la gratificación de trabajar con algunos padres y con algunas personas que han pasado por una situación similar. Y bueno, obviamente yo en mis redes sociales no hablo mucho del duelo, pero sí tengo un podcast inclusive que dice el duelo, mi propia experiencia. Lo pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast. Ese es el único de pronto que no he querido bajar de la plataforma porque sé que le ha ayudado a muchísimas, muchísimas personas y desde luego de reconocer al fondo y que, como te dije ahorita, que no estamos rotos, estamos en un proceso. Aunque uno siente que le falta como una manito de su cuerpo por ese ser tan amado que se fue, pero igual para mí yo la siento con más fuerza como una luz energética supremamente hermosa que todos los días ilumina mi camino y quisiera que todas las personas sintieran que cuando uno se llena de amor, en esa alta vibración, todo fluye. Fluye la alegría y se va el dolor. Fluye el bienestar y se van las tristezas y evitamos las enfermedades. Entonces, sí, obviamente quien me quiera contactar, si alguien necesita apoyo, ayuda, cualquier recomendación, cualquier frase de aliento en un momento dado, por lo menos para entender cómo llevan el proceso y si lo estamos llevando bien o no, porque créame o no, eso es como como un puente, Una como tú ruta. dices, de una ruta, un puente que tenemos que pasar paso a paso, pero que al final del camino uno ya ve el resultado y dice, wow, qué bueno que ya lo pasé. No te estoy diciendo que yo lo haya superado del todo, te repito, No, pero sí porque me lo como puede. decía Morita, es como una ruleta rusa donde tú puedes creer que lo superaste y de repente algo que te detona. Y precisamente quiero hacerte la última pregunta respecto a algo que hablamos la otra vez, y es que te fuiste de vacaciones, estaba con tus hijos, estaba con tus nietos, y si mal no recuerdo, tenías 3 días llorando, incansable, me imagino que apenas si tomarías agua, y viene tu hijo y te dice que es suficiente. Y eso te hizo parar. Y la pregunta lo que quisiera es que te la hice la otra vez, pero me parece que es muy importante. ¿Qué crees tú que una persona que está sumida en ese llorar, en ese dolor, y que sabemos que llorar te ayuda a drenar, y viene un familiar y te dice, para, esa persona, ¿cómo podría medir ese termómetro de decir, no, no puedo parar porque aún necesito llorar más? O tienes razón, necesito parar
porque al final tengo otras personas, tengo 3 días de vacaciones, no he disfrutado mi familia, no he disfrutado mis nietos, le he dañado las vacaciones a lo mejor a todo, por decirlo así, porque todo el mundo me ve triste y nadie puede estar feliz, contento, brincando mientras me ve en este estado. O sea, ¿cómo sería ese termómetro de decir necesito, dame chance, necesito más? O si tienes razón, es momento de parar por lo menos hoy. A veces que en el medio del duelo nos olvidamos de los vivientes, o sea, de los que ya tenemos a nuestro lado, ¿no? Entonces, nuestra concentración, nuestra mente, nuestra alma, todo está conectado con el que se fue. Obviamente a todos nos pasa y eso no está mal, eso es normal, pero obviamente el llorar te desahoga. Sí, a mí me pasó, fue en el mes de septiembre, me fui con mis hijos para Tailandia y estábamos en un hotel lindísimo en Tailandia y justo llegó la fecha de cumpleaños de mi hija, que estaría cumpliendo en ese momento 29 años. Desde que empezó ese proceso de pensar en su cumpleaños, pues como te conté, yo no paré de llorar, hasta que ya viene mi hijo mayor y me dice, venga, pare ya, como en colombiano, me puso las manos porque dice, "Marica, ya, no llore más. Laura, ¿dónde está? Está muy bien, ella está perfectamente bien, y, pero no está bien viéndote llorar como estás. ¿Tú crees que ella está feliz viendo las condiciones en que te encuentras en este momento? Y como que se me sentí egoísta en ese momento porque dije, tiene toda la razón, ella no merece que yo la llore de esta manera porque ella ya no cumple años. Es que ya no cumple años, ella cumplió hasta los 28, ya no cumple años, yo no tengo por qué pensar en su cumpleaños. Y le agradezco enormemente a mi hijo que me sacó de ese trance, porque si no hubiera sido así, a lo mejor todavía estuviera llorando. Él me saca del trance, entro como en esa introspección y yo digo, tienes toda la razón, ella ya no cumple años, yo ya lo acepto, ya todo está perfecto, vamos a darle el valor de lo que ella merece y es darle nuestra alegría. Y ahí fue donde entendí que ante más feliz yo estoy, más feliz está ella. Entonces, paré de llorar. Que como decíamos ahorita, no significa que porque pare de llorar ahora no vayas a parar de llorar. La realidad es que Sí. es un ser que se te fue, es un hijo que se te fue, que además tiene una carita ahí que ahora mismo está sin madre y me imagino que es una dualidad de perdí mi hija, pero también mi nieta perdió a su mamá y cómo manejar también la pérdida para porque la bebé es pequeñita, ¿verdad? ¿Cuántos No, años? ya la nena tiene 18, 17 años, va a cumplir 18, pero tenía 11 cuando ella se fue. Y Y la claro, etapa más era complicada una etapa muy porque difícil. a esa edad es donde comienza la niña, comienzan a ser mujer y a pasar todos estos cambios físico, mentales, hormonales, que es donde uno necesita más la mamá, que se echa pleito mayormente, la mayoría nos echamos a pleito con la mamá en esa etapa, Sí. pero precisamente es donde más se necesita. Miriam, te agradezco inmensamente, yo sé que tú eres una mujer muy ocupada y sacar tu tiempo a abrir este tema tan, ¿verdad? Doloroso. Que no, como te digo, no, uno no se imagina. Yo pasé esa situación con mi hijo, independientemente, uno sabe que está ahí, uno sabe que se puede pasar, pero no importa si es el perro o es la matita, uno nunca espera. Es como extraño porque mentalmente nosotros sabemos que está ahí, pero como que ni estamos pendientes a qué va a pasar y siempre llega de sorpresa, independientemente incluso cuando se tiene una persona enferma llega de sorpresa. Entonces, para cerrar, que quisiera decirle a las personas que van en esta entrevista, si pudieras resumir en 2 pasos, en 3 pasos, en 5 pasos, cómo sosanar todo ese proceso y que la persona pueda montarse en una posición de poder donde sí duele, sí tenemos que reconocer, pero tenemos que seguir viviendo y cómo sería ese proceso uno a uno de una persona que recién pase por una situación o que ahora mismo esté sumida en ese dolor. Bueno, te repito de nuevo, si estás atravesando por un duelo, recuérdate esto, no estás roto, estamos en un proceso y obviamente permítete sanar sin ritmo, sin prisa y desde luego cuando no puedas con todo, está bien, levante la mano, pide ayuda o simplemente trata de conectarte contigo en una meditación, descansar o algo. Y honrar tu dolor también es como honrar el amor por ese ser amado que se nos ha ido en un momento dado. A ti gracias por permitirme compartir este momento con todos ustedes y desde luego yo estoy aquí para todo el que me necesite con respeto, con todo cariño y desde luego con una profunda fe de que incluso
en los silencios más oscuros siempre brilla la luz, siempre y cuando las personas levanten la mano y pidan la ayuda si se hace necesario. Y recuerden que cualquier ser querido que se nos haya ido está desde allá iluminándonos con esa energía maravillosa y lo que quiere es verte feliz, no verte llorar. Quiere verte sonreír todo el tiempo y que sigas viviendo por ellos. Seguir viviendo nuestro propósito de vida y todo lo que vinimos a hacer aquí. Si somos lo que somos el día de hoy es porque vinimos a cumplir un propósito maravilloso y ese es el que tenemos que disfrutar hasta el día que nos toque. Y bueno, ya saben, mis redes sociales, Miriam Hurtado guión bajo, me encuentran en cualquier lado. En Real Estate, obviamente, soy más famosita, pero aquí en estas redes igual me pueden encontrar. Está mi libro de desafío también en la página web para quien quiera en un momento dado de pronto encontrar un poquito más a Miriam Hurtado humana como tal. Y siempre que requieran entender qué es el duelo, recuerden que es un proceso, pero ese proceso se va a hacer menos doloroso si tú vibras en amor y estás vibrando con muchísima luz, muy alto, para que nadie más venga a sumarte más duelo. Esa es la parte que tenemos que entender. No, no queremos que nadie sume más al duelo, porque cuando caemos, como te dije, en esa depresión, se pueden ir más personas o pueden venir enfermedades, pueden venir más problemas en la casa, económico, financiero, en miles de cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mi hijo me lo dijo y te voy a dar este último mensaje. Es el día que la encontramos a ella en su apartamento que se nos había ido. Ya después de que mi hijo gritó y lloró, ya hubo un instante en que me dijo, ven mamá, yo te voy a dar un abrazo, pero quiero pedirte algo. Tenemos que mirar de qué manera vamos a trabajar esta vibración que nos va a empezar a venir, porque nos vienen días de mucha tristeza. Y recuerda que en esa vibración de tristeza podemos perder mucho más de lo que ya perdimos con esta partida de mi hermanita, de Laura. Entonces vamos a trabajar esa vibración alta, vamos a trabajar en el amor y miremos a ver qué hacemos entre todos para ayudarnos. Eso fue muy hermoso porque No, al ese final, niño, yo escucho las palabras y te digo, Dios mío, pero no sé a qué se dedica, pero ese muchacho tiene que salir allá afuera a sanar vidas, porque de verdad, un proyector, manifestador proyectador muy lindo, pero él, obviamente, gracias a eso, entonces nos unimos más como familia para darle la noticia a la nena, para darle la noticia al otro nene. Obviamente eso no es fácil, a la abuela, entonces ya uno está pensando en el dolor de los otros. Y bueno, todo el mundo tiene que enfrentar esta situación, pero vamos a enfrentarla con el amor que se requiere. Y ahí es donde yo le digo a todos aquellos que han perdido o están en un momento así de crisis horrible, recuerden que la única manera para sanar es vibrando alto y vibrando en amor y recordando que esa persona no murió, lo que murió fue un cuerpo. Es el alma que sigue viviendo, es ese ser maravilloso que sigue allá, pero ya sin dolor, ya sin tristezas, ya sin angustias, ya sin desesperos. Y esa parte fue la que me ayudó a mí a sentirme muy tranquila, al saber que mi hija ya no estaba sufriendo de su enfermedad y que ya estaba mucho mejor. Así de que lo único que te dejo aquí es levanten la mano si necesitan ayuda. No se queden ahí en el dolor. para cerrar te voy a dejar un challenge. Las personas que no te conocen no tienen cómo encontrarte si tú no trabajas, ya sea Amazon, o sea que trabajes muy bien las keywords de tu página web. Entonces, mientras te decide, que espero que sea pronto, Muy pero pronto va a salir la segunda parte y vamos a sacar el hardcover, que es el que sí, estamos esperando. porque si publicar en Amazon KDP son minutos. O sea, si lo tienes en el file en la medida correcta, son minutos. En 20 minutos está montado, listo. Y si no Está tiene bien, pues. portada, te hacen ahí una portada. Porque las personas que no te conocen, que no tienen contacto contigo, y eso lo aprendí en un curso a pesar, a mucho pesar, porque yo era anti publicidad pagada. Y ella me dijo, Bismeri, no había forma de que yo conectara contigo si no hubiese sido por publicidad. Y yo no, porque yo no te hubiese comprado por una publicidad. Bismeri, llegaste a mí por publicidad. No tenemos ninguna relación tú y yo de ningún tipo. Las personas que no te conocen y te necesitan, no te pueden conseguir. Si estás en Amazon y ponen duelo y aparece tu libro con el tag de duelo, vas a llegar a esa persona que no tiene ninguna relación contigo. Si se trabaja bien las keywords de tu página web, las personas ponen duelo en Google y te van a poder encontrar. Tú Entonces, sabes algo, hacía mucho tiempo que no hablaba con nadie acerca de lo que es el duelo, ¿sí? O sea, que alguien me llamara y me digan, yo quiero hablar específicamente de este tema, porque mi fuerza en este momento está radicada yo soy broker en real estate, tengo mi equipo como te conté,
Y mi enfoque en este momento es maximizar la carrera de bienes raíces de todos los agentes que vienen conmigo. Y más que trabajar para que hagan, para que hagan productividad, es para que crezcan como seres humanos. Y eso es lo que a lo que me he dedicado como broker, ¿no? Yo trabajo mucho la capacitación interna del ser, trabajo mucho lo que son talleres mentales, de rompiendo techos mentales, de escasez, de emociones, de relaciones, de todo este tipo de cosas. Y en eso es que me he enfocado mucho, pero hoy cuando encuentro a alguien en mi camino que necesita un poco de ayuda porque está pasando por una crisis de un duelo que puede ser no solamente la pérdida de un ser querido, sino también la pérdida de un empleo, la pérdida de un romance que se acabó, lo que sea, cualquiera que se llame pérdida, ahí hay que tenerlo que trabajar y ahí es donde estoy yo quizás para ayudarlos mucho en esos aspectos. Te quiero invitar este 5 de junio, por de pronto todavía no ha salido este show, pero el 5 de junio tengo un taller que se llama Rompiendo Techos Mentales. Va a salir en todas las plataformas digitales. Lo vamos a sacar, si Dios lo permite, a partir del lunes, porque no es que quiero que venga mucha gente, quiero que vengan los últimos que lo vean, porque si les llegó el mensaje es porque lo van a necesitar. Y va a ser una clase gratuita el 5 de junio a las 7 de la noche. Las personas que me contacten van a tener el link y vamos a trabajar eso, y muchas veces un techo mental puede ser la superación de un duelo. Entonces, también podemos Eso te venir iba a a trabajar decir, que todo. son dos mundos que muchas veces nosotros decimos, ay, pero que si soy de bienes raíces no puedo. Son dos mundos que se pueden No, sinergizar perfectamente. Puedes trabajar las dos experiencias, esa expertise en una área, ¿verdad?, de crecimiento, donde te ha posicionado como empresaria de éxito, y en un posicionamiento donde nadie quiere estar, pero que desafortunada o afortunadamente la vida te puso ahí y tienes el conocimiento de cómo pasar por eso y tienes el dolor y el proceso y pueden sinergizar perfectamente. Y como decíamos ahorita, el duelo no solamente puede ser un familiar, puede ser un proyecto que se cayó, puede ser ese sueño que tú tienes, a lo mejor de ser grande, de estar en stage, de impactar, y no te atreves. Y tú sabes que tienes demasiado adentro para dar, pero no sabes cómo comunicarlo. O no sabes cómo conectar con la persona correcta. O a lo mejor dice, no quiero ir a multitudes, quiero ir a la persona con la que necesito conectar. Entonces se pueden sinergizar perfectamente esos dos mundos. Y quiero, para que me pase también el link de este webinar, ¿verdad? Como un webinar gratuito, para que sí, las personas se puedan beneficiar. Y de verdad que Miriam, mil gracias por la apertura, gracias por tu tiempo, gracias por tu interés genuino de ayudar. Y creo que tiene demasiadísimo potencial y puedes explotar desafío sin tener que pelearte con real estate y veo en ti tanto que quiero ser como las mamás. Yo tengo una compañera tuya que yo la trabajé con ella como mentora para el salón de fiesta. Y ella decía, no, porque Bismeri te agarra, párate aquí, párate derechita, ponte aquí. Así mismo, quiero como, mira, vamos. Porque pasé por ahí y sé, Dios mío, cuántas veces uno deja de hacer por querer perfeccionar, por querer terminar. Y a veces la persona no necesita el terminar, la persona necesita lo que tienes. no creas, todos los seres humanos necesitamos ayuda en una u Sí, otra situación de nuestras vidas sí. y necesitamos una mano amiga o una mentoría o un taller o algo que nos ayude también como Mi a foco es sostener. ese. Esto no es para hablar de Ball Mama, pero Ball Mama son 12 semanas para que las personas pongan 5 grandes proyectos que llevan años, como un libro, como abrir una academia online, como abrir su canal de YouTube, como abrir un podcast y trabajarlo a través también de dos canales de comunicación que tienen que haber y sacarlo así por los moños, vamos. No es una mentoría de desahogo. No vas a venir aquí y me vas a llorar por tu hija. Si te llega la hija, lloramos, pero eso es un día. No me puede venir toda la semana a llorar porque no es para llorar. Es para hacer. Para crecer, es Es para para crecer. sanar a través del hacer. Mira, en ese proyecto tengo personas que me ha tocado que son profesionales, profesionales líderes grandes. No saben cómo abrir un álbum de fotos en el teléfono. Está bien, porque a veces uno simplemente hay cosas que no sabe y es como que ni lo necesito saber. Me tocó una ocasión otra persona que no sabía hacer un reel en Instagram. Se lo comento a una coach, le digo, mira, Cristina, me pasó tal situación y yo siento que voy a tener que trabajar un pilar adicional en Bolmama, donde yo explique la apertura de que estos temas ni son vergonzosos, porque a mí hay cosas que me la preguntan y yo no sé, ni me interesa saberla, porque no se relaciona con lo que es de mi interés. Y ella me dijo, Bismeri, te estoy hablando que le pregunté, Cristina es de todas las personas que conozco en todo el mundo, si no la más preparada, una de las que más. E incluye a Tony Robbins y a toda esa gente que andan por ahí. Y me dijo, Bismeri, te vas a sorprender. Yo tampoco sé cómo hacer un reel en Instagram.
Entonces es eso, es darle poder a la persona a través de quitar. Es empujar a esa Está muy Miriam a que me deje de terminar la segunda parte del libro y saque la primera, la saque. Y ayude a la gente y Claro pueda que sí. conectar y pueda comunicar. Y si hay que sinergizar esas dos comunicaciones, las sinergizamos y creamos una sola. Pero, señores, hay que exponerse. Hay que No, y exponerse porque hay que aprender y aprender de todos los seres humanos y de las personas que de una u otra manera han pasado por procesos difíciles, los han superado y han llegado a puntos mucho más altos. y A es que mí a veces el que más te puede ayudar es el que menos sabe comunicar. Entonces, si esa persona sabe cómo, aprende a comunicar y llega, ¡oh! Dios mío, es maravilloso. Créeme que yo quisiera que todos mis agentes de bienes raíces se entendieran y se conocieran bien para que sacaran ese potencial que tienen de adentro y decir definitivamente, este es mi negocio, no es mi negocio, pero que lo manejen por introspección. Tienen que conocerse muy bien internamente para saber qué habilidades tienen y qué pueden explotar. Y en esa nos la pasamos nosotros aquí trabajando todo el tiempo, viendo de qué manera todo el mundo aprende a Bueno, sacar si quieres adelante te todas puedo sus dar apoyo en capacidades. eso, porque una de las partes que yo hago al inicio, yo evalúo a la persona desde el ser, la parte interna, y es cómo conectar y cómo comunicar para esa persona cuidar su propia energía y poder conectar con las personas que necesita conectar para potencializar. Muy bueno. Exacto, tú te desarrollas de mejor forma y esa persona lo recibe mejor. Pero de verdad Muchísimas que gracias. Lo voy a tener muy presente. sí. Te voy a decir una última cosa. Una vez me dijo una frase, porque me imagino que pasa por eso con ellos. Yo soy de las personas que quiero que todo el mundo salga adelante. Yo soy la persona que quiero que todo el mundo estudie, que todo el mundo crezca. Una vez me dijo yo soy arquitecta, una vez me dijo una maestra de arquitectura, diseño 5 me acuerdo. Yo era como tú, Ismael, hasta que mi esposo me dijo a mí, si todo el mundo estudia, ¿quién te va a lavar el carro? Si todo el mundo estudia, ¿quién te va a limpiar la casa? Si todo el mundo estudia, ¿quién va a poner la comida en las góndolas de los supermercados y te va a hacer el delivery? ¿Quién te va a recoger en un taxi al aeropuerto? Entonces tú tienes que ayudar a todo el que tú quieras, pero tienes que saber que tú extiendes la mano y la persona tiene derecho a cogerlo o no. Porque también ser grande implica demasiado sacrificio. Ser grande implica tú, en medio de tu dolor, salir a trabajar. En medio Claro. de a veces situaciones, tú igual poner tu sonrisa y hacerlo. Entonces hay personas que saben el precio que cuesta, aunque no lo hayan hecho y no le interesa, y está bien. Entonces me imagino que hay muchos de esos realtors que están hechos para hacer ese 20% que rompa, y hay otros que son el 80% que simplemente subsisten. Así Eh, mismo es. Siempre están los sobresalientes en cada situación. Yo sé que justo ayer me pasó muy curioso porque fui al supermercado y yo siempre tengo la costumbre de llevar el carrito al lugar, ¿no? Y de ponerlo para atrás. sí, de devolver. Y me dice mi hijo, no dejemos el carro aquí, ven, yo lo llevo. Le dije, ah, pues sí, llévalo. Y me dice, ¿tú sabes cómo Elon Musk entrevista a una persona o la contrata? Y le dije, no. Y me dijo, cuando tiene un empleado, lo lleva al supermercado. Y cuando lo lleva al supermercado, lo pone y se lleva el carro hasta lo más lejano del parqueadero y le pide a esa persona que tome el carrito. Si la persona acomoda bien los paquetes en el carro y la persona devuelve el carrito hasta su lugar, ese va a ser un empleado de los Mox. Y le dije, ve qué bien. Y me dijo, claro, él evalúa eso porque Había dice, escuchado eso. si esa persona se toma el tiempo de devolver las cosas a su lugar y de ser organizado, es porque así es su mente y así está su vida, organizado. Como están tus cajones, está tu mente. Si están muy desordenados, así está tu mente. Si tu vida es ordenada en casa, tu escritorio, todos tus espacios son ordenados, así está tu mente. Y realmente con quien uno quiere trabajar y funcionar es con gente de mente organizada. Otro ejemplo más. Pero que yo ni nunca había escuchado eso, jamás. Imagínate, Pero de tiene por toda la sí, lógica del mundo. sí, de por sí el orden atrae mayores valores, ¿no? Cuando tú tienes todo orden en tu casa, orden en tu espacio, te levantas, tiendes tu cama, dejas tu espacio limpio, organizado, ya hiciste una tarea de crecimiento enorme que te lleva a que todo tu El libro día tiende tu cama. atiende tu cama, de que todo lo que fluya en el día va a ser así, organizado y disciplinado. Y habla muy bien de la persona como es, ¿no? Las personas pueden que hablen muy bonito, pero si su background no es tan bonito porque hay desorden ahí atrás, hay un mundo en su casa que no está perfecto, orden de los cajones o lo que sea,
pues eso también va a hablar mucho Que a de quién veces toca, a es. veces para hacer, una vez me lo dijo un arquitecto amigo, yo le decía, oye, pero qué reguero tú tienes en este estudio. Y me dijo, Ismeiri, yo vengo aquí a crear y a disfrutar, yo no vengo aquí a organizar. Y no era que estaba sucio, era, o sea, pintura por todos los lados, era como que él decía, déjame yo tirarla, y el arte era tirar. Y fue muy chulo porque a partir de eso yo abracé mucho el desorden. A veces el desorden es necesario. No el desorden de dejar todo para arriba, el desorden de salir de, por ejemplo, para tú poder arreglar tu closet lo mejor del mundo, tienes que sacar todo. Por lo menos a mí me funciona así. Para tú limpiar la cocina ese día, todos los gabinetes, tienes que sacar todo de la cocina. Entonces tienes que hacer reguero para poder reorganizar, porque eventualmente, por más que tú organices cada día, siempre hay cosas como que se van como que de a poquito. Entonces, como que también tenemos que tener los dos equilibrios, porque si somos extremadamente, no movemos nada y que todo tiene que estar aquí, no hay tampoco una rotura de cambio. Se vuelve la vida muy lineal y a veces, señores, cojan esos muebles y quítenlo de ahí, sáquenlo y muévanlo y quítenlo para acá. Los cojines me encanta todo blanco y negro y voy a poner cojines rojos a ver qué tal. Y no porque sea San Valentín o las madres. Miriam, encantada. Mira, voy a comprometerte aquí mismo con otra entrevista con el tema de real estate, y a empapar un poquito de esa parte, porque como dices tú, ¿verdad? Te dedicas a eso y es un tema que a todo el mundo en alguna parte le interesa, ya sea por su casa, sea a nivel comercial, y hablar un poquito de esa parte para las personas que quieran empaparse en real estate. Hasta luego, bienvenida. Cuando tú gustes, me dejas saber y aquí estamos. Bueno, mil Dale, gracias. muchísimas gracias por compartir este espacio y por traerme nuevamente a mi realidad y vivirla de nuevo un ratico. Es muy emocionante sentir que todavía hay algo ahí que tenemos presente. Y vuelvo y repito, para todas las personas que en un momento dado necesiten entender un poquito sobre esto, está el podcast Miriam Hurtado, Mi duelo, mi propia experiencia, ahí lo pueden chequear y desde luego lo del libro, Desafío, hay una partecita también. Y mi presencia, cuando la necesiten, ahí está. Solamente levanten la mano. Muchas gracias a ti. Gracias por la invitación. Gracias.